Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo y coach de directivos. José Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Raquel, buenas tardes, encantado. Bueno, hemos estado hablando de esa gran dimisión, de lo que sucedía en Estados Unidos y de si podía o no suceder en España, ¿no? Hoy queremos seguir ahondando en esta cuestión, ir un poquito más allá y hablar de cómo está afectando en este momento nuestro mercado laboral cuando se está recuperando el contexto actual y esas ganas por cambiar de trabajo. ¿De dónde viene todo ello? ¿De dónde viene esa ansia por cambiar de trabajo? Pues mira, hay varios factores. Uno de ellos es el cansancio que todos tenemos. Acabas de mencionar la sexta ola, el cansancio que todos tenemos por la COVID y por todo lo que está trayendo, entre otras cosas, el trabajo en remoto, que aunque parece que puede ser bueno para la mayoría de nosotros, realmente se ha comprobado que es mucho más cansado, genera más agotamiento el trabajo en remoto que el trabajo presencial. Con lo cual, demasiado trabajo en remoto está generando este agotamiento que al final lo que buscas es una salida, y una de ellas es cambiar de trabajo, aunque realmente si cambias de trabajo podrías acabar en otro sitio donde trabajares de la misma manera. Ese es uno de los factores. Luego hay otro factor que es que ya no nos conformamos como antes, es decir, antes pues oye, esto es lo que hay y son lentejas, ¿no? Que decían nuestros padres y nuestros abuelos. Pero hoy en día hay muchas más opciones. Muchas empresas están trabajando en crear entornos híbridos, donde hay una parte de trabajo en remoto y una parte de trabajo presencial, que al final lo que buscan es un equilibrio entre la vida personal y el entorno o la vida laboral. Entonces ya no nos conformamos como antes, queremos tener otro término que hemos trabajado varias veces en nuestras entrevistas. Queremos tener una experiencia de empleado la mejor posible, y esto implica tener un buen sueldo, porque a todos nos gusta que nos remuneren y que nos reconozcan lo que estamos haciendo bien, pero además tener posibilidades de carrera, además tener un entorno donde yo me sienta bien con compañeros, donde la cultura de compañía sea parecida a como yo veo las cosas, compartamos valores. Todo esto es real y además es una necesidad para cada uno de nosotros, con lo cual, si nuestra compañía no nos lo da, pues sí, vamos a mirar fuera a ver qué otras posibilidades hay, sin ninguna duda. ¿Cómo casa esto con el síndrome burnout del que también hablamos a veces y cómo se mezclan, ¿no?, estas dos realidades? Además he visto un estudio, me parece que era de ADECO, si no recuerdo mal, me parece que era ADECO, pero bueno, si no lo buscaré. Dice que es un síndrome que sufren 4 de cada 10 personas en España. Pues mira, al final el síndrome de burnout o estar quemado es un síndrome que lo que lleva es al agotamiento. Cuando tú tienes estrés, tú tienes una fase de alarma donde estás atento a todo lo que está pasando. El estrés, al final, tú estás sintiendo un peligro real o imaginado, peligro vital, aunque sea imaginado. Después de la fase de alarma, lo que hay es una fase de reacción, de defensa, si quieres, donde yo me estoy resistiendo. Y en tercer lugar, cuando ese estrés se hace crónico, hay una fase de agotamiento. El burnout, el síndrome de estar quemado, es cuando ya estás agotado, cuando ha ocurrido esa fase de agotamiento. Entonces, si una persona se siente agotada, claro que va a buscar salidas. Y las salidas son varias. Una de ellas, sin ninguna duda, bueno, la ideal sería que cambiara el entorno, que cambiara ese estímulo que te está generando estrés. Pero como eso en la mayoría de las ocasiones no acaba cambiando, entonces otra de las salidas, de las posibilidades, es que tú busques otro entorno, otro trabajo. Con lo cual, esa dimisión de la que hablábamos hace unas semanas y este síndrome de estar quemado están muy relacionados, porque cuando tú estás en esa fase de agotamiento, tú necesitas buscar una salida, y encontrar un nuevo trabajo a priori parece una nueva salida que en teoría te mejorará, pero no siempre es así, porque tienes que tener en cuenta una serie de cosas en el nuevo trabajo para no volver a caer en lo mismo. Uno de los problemas que yo más me encuentro cuando trabajo con clientes es que acaban generando una actitud de evitación, entonces acaban como generando una personalidad de huida. Entonces,
no quiero estar aquí, me voy a otro sitio, pero vuelvo a encontrar lo mismo, entonces vuelvo a evitar, vuelvo a huir y al final es como una pescadilla que se muerde la cola y no termino, si no analizo bien el nuevo entorno, puedo volver a caer en las mismas cosas que me frustraron y que me llevaron a ese agotamiento. Y quería preguntarte también, porque has mencionado, ¿no?, el agotamiento que tenemos ya de la sexta ola y cómo ello incluso nos está afectando personal y laboralmente, por supuesto. Estamos además en las últimas semanas, el otro día veía un meme que era un poco como el láser y el comecocos, ¿no? Es muy difícil llegar a las cenas de Navidad sin que tú estés contagiado o a tu alrededor haya un montón de casos, sobre todo ahora que tenemos a Omicron y que se expande mucho más rápidamente. Estamos de nuevo en esta situación, de nuevo en fechas que son importantes para nosotros como sociedad, ¿no?, y como familias y bueno, pues estamos muy cansados, ¿no? Llevamos mucho tiempo con todo esto y al final, bueno, pues hay un agotamiento cada vez mayor ante esta situación, hay mucho debate, también mucha crispación, que si las vacunas sí, que si las vacunas no, en definitiva, bueno, pues de nuevo, ¿no?, ante una situación de tensión social importante, ¿qué consejos nos puedes dar, ¿no?, para bueno, pues para afrontar esto de la forma más llevadera posible? Mira, yo el primero que daría es no hacer caso a todo lo que vemos y escuchamos. Es verdad que hay muchos más contagios, pero también es verdad que hay muchos menos enfermos. Entonces, el miedo es una de las causas de ese agotamiento, de ese síndrome de estar quemado. Si yo empiezo a ver que hay 60.000 contagiados al día, claro, ayer escuchaba a una persona que decía, yo me siento como en el juego del calamar, es a ver quién es capaz de llegar al 7 de enero sin haber sido infectado. Probablemente nos vamos a infectar todos. A la velocidad que va esta nueva ola, nos vamos a infectar todos, 60.000 al día. En el Reino Unido son 100.000. Por lo tanto, sí, hay más infectados, pero hay menos enfermos, es decir, hay más infectados leves, con lo cual no debemos poner más miedo del que hay. Segundo, debemos mantener todas las medidas de seguridad que estamos llevando a cabo. No tiene sentido que en lugares con mucha aglomeración pues estemos sin mascarilla o en lugares interiores estemos sin mascarilla. Todo eso que ya estamos haciendo. Yo mantendría a nivel físico todo lo que nos han dicho los expertos, pero a nivel psicológico, sobre todo, trabajaría en la parte de relativizar. Si tú estás bien, si tú tomas tus medidas de seguridad adecuadas, lo más probable es, uno, que no te infectes, dos, que si te infectas, realmente no tengas nada grave y al final sea como las gripes que teníamos antes todos y que yo recuerdo ir a trabajar con gripe muchos de nosotros y al final incluso saber que se la habías contagiado al de al lado y no pasaba gran cosa porque al final, pues oye, la garganta, unos mocos, pero no era nada grave. Entonces, relativicemos, porque lo bueno que nos están dando estas nuevas olas es que no están siendo tan graves. Entonces, si yo tengo miedo a nivel psicológico, vuelvo a creer que estoy ante una situación de peligro vital. Y en ese momento es donde va a empezar ese síndrome de estar quemado. Va a empezar la fase de alarma, la fase de resistencia y finalmente la fase de agotamiento. Por lo tanto, empecemos a ver que estamos protegidos, que la vacuna está haciendo su trabajo, que además ya hay pastillas que están viniendo. Es decir, empecemos a relativizar y a tomárnoslo con las mismas medidas de seguridad, pero psicológicamente desde otro lado. Y siempre sabiendo que habrá salida, aunque está durando más de lo que esperábamos mucho, habrá salida y volveremos, en marzo como tarde, volveremos a estar con nuestros padres, con nuestros abuelos y volveremos a tener una vida probablemente más parecida a la normalidad que todos deseamos. Entonces, yo sobre todo diría relativizar. El miedo es de las peores emociones cuando son miedos imaginados. Por lo tanto, relativicemos y no hay tanto en juego. Nos podemos infectar, pero caer enfermos no es tan sencillo como dicen los expertos en estos momentos. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación. José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Felices fiestas. Te saludamos el próximo año. Gracias a ti. Felices fiestas. Cuidaos mucho. Bueno, y dentro de las noticias de última hora, una que se relaciona con lo que nos decía